En este video vamos a ver la texturización. Eh, para texturizar, como ya lo hemos visto antes, tenemos que tener aquí en el menú ventana la bandeja predeterminada. Aquí tenemos 9 materiales y se nos activa esta ventana donde podemos elegir incluso una gran galería de distintos materiales que podemos ocupar en nuestro trabajo. Mi sugerencia siempre va a ser de que si necesitan alguna textura en específico, busquen en los tutoriales. Bueno, ya conocen cómo hemos visto que pueden elegir distintas texturas. Por ejemplo, esto está interesante, que pueden ir como muy de la mano con el tipo de discurso, trabajo, representación que ustedes quieren lograr en su proyecto. Eh, Obviamente cada textura tiene que ver con la identidad propia del proyecto que están desarrollando y que tiene que impactar en la representación arquitectónica. Les recuerdo que ustedes pueden buscar texturas seamless y estas son como muy buenas porque en donde inicia termina una. Entonces, de tal manera que se puede ver como uniforme y no se ven como estas rayas que van dividiendo cada una de las vetas y de los mosaicos que están ustedes ocupando. Igual pueden ocupar texturas abstractas como las que se están viendo en pantalla. También esas son como interesantes para ver cómo se pueden aplicar y de qué manera pueden transformar incluso ciertas significaciones y procesos en el proyecto y que se van a ver bien padres e interesantes aquí. La importancia de trabajar con los componentes es tal de que, por ejemplo, yo había hecho componentes todas las ventanas. Entonces, cuando yo edito una ventana, en automático se me van a modificar todas. Yo ya sé que, por ejemplo, la casa 2 tiene como estos perfiles de color, pintado como de este color medio salmón. Entonces yo puedo elegir colores que vayan muy de la mano con la propuesta arquitectónica de la casa, ¿no? Que es como como un parecido, ¿no? Incluso tal vez como más como de este estilo. Y que en automático vean cómo ya se cambia todo. Por eso es sumamente importante trabajar con componentes porque hacen la mitad del trabajo a la hora de texturizar. Una forma de elegir otras texturas externas a partir de imágenes es, como lo hemos visto anteriormente, seleccionando la superficie con un solo clic para que esté sombreada. Nos vamos a ir al menú archivo y en el menú archivo podemos dar aquí donde dice importar. Se nos va a abrir esta ventana donde nosotros podemos elegir una textura. En este caso yo voy a elegir esta textura de tabique y voy a verificar que aquí abajo esté seleccionada la parte de textura y le voy a dar en importar. En ese momento yo voy a poder aplicar la textura y escalarla de acuerdo a más o menos cómo es en realidad, de tal manera de que se aplica en mi modelo. Otro de los beneficios que tenemos es que cuando tenemos un grupo completo que no ha sido modificado y lo vamos a texturizar por primera vez, nosotros al darle clic encima en automático la textura se acopla a todo el grupo que estamos haciendo. Mucho cuidado al hacer esto porque, por ejemplo, si yo le doy clic encima a mi volumen, así como está todo agrupado, en automático todo se puede llegar a poner de color tabique. Y eso no es lo que queremos. Lo que nosotros estamos buscando es que sean específicamente los muros que sean tabique. En cambio, si yo le doy así, miren que todo se vuelve color tabique. Entonces, tengan mucho cuidado en cuáles son los grupos que están colorando para que eso tenga la propiedad. Por ejemplo, también dentro de SketchUp, nosotros podemos elegir un color. O sea, a pesar de que hay como materiales de vidrio, nosotros también podemos elegir un color. Y ese color que elijamos, por ejemplo este azul, yo lo puedo editar aquí en la esquina donde está mi bandeja de materiales. Lo puedo editar y aquí mismo yo le puedo bajar la opacidad de tal manera que puedo generar esta alusión a los cristales, a las transparencias
y los puedo ocupar dentro de mi modelado. Si ustedes quieren volver a ocupar un material que ya ocuparon antes, se tienen que ir a esta área de seleccionar. En el menú desplegable, suben y aquí arriba está una pestaña que dice en el modelo. En el modelo nos va a permitir consultar cuáles son los colores que están siendo ocupados, de tal manera que nosotros los podemos volver a seleccionar, por ejemplo, este color salmón, y aplicarlo. Por ejemplo, aquí en este barandal yo lo puedo seleccionar y aplicarlo directamente en mi proyecto. De igual forma, cada uno de estos materiales los puedo editar de tal manera que puedo buscar como el tono más adecuado de acuerdo a lo que en un principio estábamos buscando. Supongamos que va por ahí. Por último, si ustedes tienen problema con alguna textura que está como muy grande, ustedes pueden elegir la textura, darle clic derecho, solo un clic, y darle aquí donde dice textura y darle en posición. Posición nos ayuda a cambiar precisamente la posición, rotar la textura, moverla, incluso deformarla, hacerla más chaparra, más larga, o incluso deformar la perspectiva de la misma. Miren que se pueden lograr ese tipo de cosas. Este tipo de propósitos, para los fines que a cada quien le convengan, son súper útiles dentro de SketchUp. Y la idea es que ustedes texturicen su proyecto de acuerdo también a cuáles son los alcances o cómo va la tirada del proyecto. Es decir, ustedes pueden exportar estas texturas como más realistas en un proyecto para hacer un collage un poco más parecido a... Vamos a buscar aquí... que pueden parecerse como a estos collages, como un poquito con estos tonos más realistas. Y nosotros en Photoshop podemos todavía editar algunos detalles a partir de los colores, meter las escalas humanas, configurar un poco la vegetación, armonizar un poco más los tonos. O bien, también pueden buscar como este tipo de texturas que son un poco más abstractas, que nos permiten generar como una crítica proyectual un poco más a partir de la forma y la integración de estos tonos en el proyecto arquitectónico, que también es una forma de explorar formas de representación. Y bueno, también una última forma de texturizar es a partir de colores sólidos, de tal manera de que ustedes puedan tener, vamos a guardar este como texturas, como Casa Palmas texturas, para que quede el registro. Y por ejemplo ustedes pueden tener como un proyecto un poco más como texturizado así, como con el tono más realista, donde se vea el concreto. En este caso aquí es un jardín con grava que lo veíamos en las imágenes. Entonces este tipo de cosas les pueden ayudar a ustedes a generar como un collage un poco más desde el realismo. Y también se pueden generar como estos procesos como más abstractos, ¿no? Donde podamos discutir materialidades, intenciones, el juego de luz y sombra, que pueden, por ejemplo, lo veíamos en este ejemplo de axonométrico, ¿no? Que es como un poco más desde cualidades físico-espaciales, o bien que están orientadas como en un tema un poquito más conceptual. Creo que depende también del interés de cada uno de ustedes. Otra forma de texturización es a partir de los colores sólidos, el cual sería algo parecido a esto. Nosotros al exportar este tipo de elementos, que de hecho no tiene que ser exclusivamente todo en ese tono, o sea, en una de esas ciertos elementos específicos del collage los pueden poner en este color sólido, de tal manera que cuando los metamos en Photoshop los podamos seleccionar por rango de color
y a partir del rango de color modificar la textura dentro de Photoshop. Eso también se puede hacer. Entonces, las opciones son variadas y más bien ustedes tienen que decidir como hacia dónde tiene que caminar su proyecto para que ustedes también decidan qué les conviene. Y bueno, esto sería todo hasta ahora. Y estamos justamente en el momento de pasar a diseñar ya las imágenes de nuestros modelos, que son los cortes, las fachadas y los axonométricos.